Entonces, empezamos a nuestra sesión del día 7 de diciembre de 2024, supuestamente 2024, pero porque no estamos en 2024, estamos en un año diferente, pero ese es asunto de otro costal, harina de otro costal. Bien, empecemos entonces con lo que nos compete. Vamos a hacer un recorderis muy rápido y muy somero de lo que habíamos visto en la ocasión inmediatamente anterior, bueno, en las ocasiones inmediatamente anteriores, y era lo siguiente. Habíamos dicho que íbamos a utilizar el presente simple, lado B, para hablar de situaciones repetidas, situaciones permanentes, preferencias, opiniones, pasatiempos, para hablar de verdades que eran válidas aquí y en la Conchinchina y para predicciones de futuro, ¿cierto? Y dentro de ello decíamos que el presente simple estaba dividido, segmentado en afirmaciones, negaciones y preguntas. Y mencionando que en afirmaciones necesitábamos a una persona o grupo de personas, Felipe, Andrea, Carlos, sus abuelos, etcétera, que iban a hacer alguna actividad, ¿cierto? Si esa actividad la hacía un hombre, una mujer o un animal, esa actividad se iba a modificar aumentando S, ES o IES, ¿cierto? Esa era la situación. Adicionalmente dijimos que si eran negaciones o en preguntas, íbamos a utilizar un verbo de apoyo, un verbo auxiliar que se iba a llamar do o das. Y vamos a utilizar das para hombre, mujer, animal e íbamos a utilizar do para todos los demás. Adicionalmente decíamos que cuando hablábamos de negaciones o preguntas, debido a que tenemos el verbo auxiliar como verbo de apoyo, el verbo principal no nos iba a cambiar, ¿cierto? Seguidamente decíamos que con esto que teníamos en mente, con esta particularidad, íbamos a poder crear nuestra rutina diaria, porque nuevamente uno de los motivos por los cuales estudiamos presente simple es para hablar de situaciones permanentes, situaciones repetitivas, y una situación permanente o repetitiva pues es una rutina diaria, ¿cierto? Porque nosotros los seres humanos somos de hábitos y pues los hábitos nos mueven, ¿cierto? Siempre almorzamos a una hora en particular y de hecho eso es algo muy bueno porque al hacer eso, al desayunar, almorzar o cenar a una hora en particular, muy puntual, muy específica, nuestra probabilidad de tener problemas como la gastritis, pues se reducen, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo se ha habituado a esa eventualidad. Así que las rutinas no es que sean malas, ¿cierto? De hecho son necesarias. Que tengamos una rutina de hacer ejercicio todos los días o 3 veces en semana o 4, lo ideal es 3 veces en semana mínimo, ¿no? Entonces es una rutina y no está mal, es una situación muy buena que sea rutinario para nosotros leer 10 páginas al día, ¿cierto? O eso es lo ideal, ¿cierto? Si se lee más, genial. Entonces es una rutina, que nuevamente no está mal tener rutinas, de hecho es algo genial, que por ejemplo dicen que una relación de pareja, por ejemplo, se volvió rutinaria y por eso se fregó. Nuevamente, las rutinas no son malas, sino el tipo de rutinas que tenemos son las que tal vez no funcionan, porque si nuestra rutina es siempre levantarnos tarde y no salir de la cama sino hasta las 11 de la mañana y para volvernos a acostar en la noche a las 7 de la noche y ver televisión nada más, pues evidentemente esa rutina pues no es que nos apoye mucho en tener metas, ¿no? Pero, en fin, entonces las rutinas son buenas. Lo que pasa es que depende del tipo de actividades que hacemos rutinariamente, son las que nos van a mellar o nos van a favorecer, fortalecer. Así que habíamos dicho que para crear esta actividad que íbamos a desarrollar para esa última ocasión que tuvimos sesión, ¿cierto? Íbamos a decir que íbamos a crear una rutina diaria para nosotros o para un familiar o un amigo, depende de usted cómo quiera mencionarlo, hablando de su hora exacta en que llevamos a cabo esa actividad y una frecuencia de dicha actividad. Entonces, siempre, normalmente, en ocasiones, a las 3 en punto, a las 8 de la noche, alrededor de las 5 de la tarde, ¿cierto? Y eso lo íbamos a mencionar en diferentes secciones del día. En la mañana pasa esto, en la tarde pasa esto, en la tarde-noche pasa esto y en la noche-noche pasa esto, ¿cierto? Y decíamos que íbamos a utilizar más o menos unas 2 o 3 actividades por cada actividad, por cada segmento del día, haciendo que tendríamos más o menos entre 8 y 12 actividades para nuestra rutina diaria, que podrían ser en frasecitas relativamente simples, ¿no? Entonces, I go to sleep at 9:15
5:50 p.m., ¿cierto? I always wake up around 5:15 a.m., por ejemplo, me invento, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de una rutina. Evidentemente, esto lo podemos mejorar, pero uno por ahora, pues con que sepamos hacerlo de manera básica es más que suficiente, por ahora. Pero decíamos que si queremos mejorarlo, y de hecho lo podemos hacer, y vamos a utilizar una cosa llamada adverbios. Y los adverbios eran esas palabritas que nos daban un contexto, ¿cierto? Que decíamos afuera, hace 3 días, rápidamente, felizmente, felizmente casados, por ejemplo, cada 4 años como un mundial, normalmente, cada 7 días, etcétera. Esos son adverbios que son lo que nos dan es un contexto de cómo, dónde, cuándo se lleva de qué manera, con qué frecuencia se lleva a cabo un evento. De estos habíamos dicho que los adverbios de frecuencia son los que nos interesan en este momento del relato. Los adverbios de frecuencia pueden ser definidos o determinados, que es lo mismo, o indeterminados. Decimos que son determinados cuando su predicción de repetición es fácil, es relativamente sencilla de encontrar. Cada 7 días, 3 veces en semana, una vez al año, cada 5 años, cada quinquenio, ¿no? Esos son los de frecuencia determinada. Solamente los mencionamos, no los vimos en detalle, pero existen esos. Y hay otros que se llaman los adverbios de frecuencia indeterminada. Y se llaman así porque no son fácilmente predecibles, es decir, uno los utiliza de manera frecuente. Frecuentemente hacemos esto, normalmente veo televisión a estas horas, siempre llego temprano a clases, nunca dejo de ir a mi médico cuando me lo pide, casi siempre voy a hacerme chequeo dental 2 veces en el año, cada semestre, pues, ¿cierto? Entonces, este tipo de adverbios los utilizamos de manera frecuente, ¿cierto? Siempre, usualmente, normalmente, etcétera. Y decíamos que estos adverbios en su gran mayoría son parecidos al español, no todos, pero son parecidos. Por ejemplo, usually, usualmente, generally, generalmente, occasionally, ocasionalmente, por ejemplo, ¿cierto? Y decíamos que en cuanto a su ubicación se refiere, los tres, las tres criterios, las tres características más importantes sobre estos adverbios era que se iban a ensanduchar cuando teníamos dos verbos, ¿sí? Es decir, un verbo principal y un verbo auxiliar. Primera cuestión. La segunda cuestión es que para los adverbios que son rarely y never, que ellos me cambian totalmente el contexto, porque una cosa es decir, yo veo televisión versus yo nunca veo televisión, es como decir yo no veo televisión. Ese never o hardly ever o rarely me cambian totalmente el contexto de decir algo que sí se da a algo que no se da, ¿cierto? Entonces con ellos solamente podemos utilizar frases afirmativas, porque si no estaremos haciendo una doble negación, que no es compatible con nuestro tiempo, ¿cierto? Y el tercer criterio de los tres que vamos a ver, porque hay más, ¿no? Pero estos son como los más importantes, es que si estos adverbios se van a ubicar antes o después del verbo principal. Si el verbo principal es el verbo to be, lo ponemos despuesito. Pero si en cambio el verbo principal es un verbo diferente, correr, imaginar, obtener, pensar, etcétera, va entonces inmediatamente antes del verbo principal, ¿sí? Eso es lo que habíamos dicho con los adverbios, con el presente simple, con el tiempo, con la rutina diaria, con los sujetos, porque aquí todo está ya ligado, ¿cierto? Absolutamente todo lo que hemos visto, bueno, casi todo, el 90% de lo que hemos visto ha estado relacionado de alguna que otra manera con esto, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es ver un paralelo con un tiempo verbal diferente, porque ya hemos visto cómo se maneja, cómo funciona el presente simple con el verbo to be, que eso lo vimos muy por encimita porque eso es de otro nivel, y el manejo del presente simple lado B, que eso sí lo hemos visto con detalle. Vamos a ver ahora otro tiempo verbal que también se maneja en el presente, y es el llamado presente progresivo, perdón, o también conocido como presente continuo. Continuo y progresivo es lo mismo. Es como cuando usted tiene un amigo que se llama
Andrés Felipe Arias, algunos le dicen Arias con el apellido, otros les dicen a él Pipe, otros le dicen Felipe, otros le dicen Andrés, u otros le dicen, no sé, compa, brother, pollo, lo que sea que le digan al personaje, ¿cierto? Pero es el mismo personaje, la misma persona, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá. Lo que pasa es que nosotros en inglés a veces somos sumamente creativos, ¿cierto? Y pues le ponemos un nombre pues que no tiene nada de imaginativo, por eso somos muy creativos, ¿cierto? Pero diferentes maneras como por decir, bueno, pongámosle un nombre pues adicional como por si acaso, ¿cierto? En este caso, presente continuo y presente progresivo son sinónimos, son la misma cosa en realidad, ¿cierto? Solo que nos gusta complicarnos la vida y decir que se llaman de dos maneras diferentes. Ni más. En fin, con el presente progresivo vamos a tener en cuenta que vamos a utilizar dos verbos principales. El verbo to be, por un lado, como verbo de apoyo, y el verbo principal como verbo que va a ser modificado aumentándole el ing, es decir, corriendo, imaginando, olvidando, escribiendo, etc. El ing va a traducirse en su gran mayoría, no siempre, de esa manera. El ando, endo y endo, ¿sí? Y esta modificación, este addendum, este anexo, va a aplicarse no a cualquier verbo, va a aplicarse a un verbo dinámico, o que es lo mismo, de acción, o lo que es lo mismo, de movimiento. Porque hay dos tipos de verbos. O sea, los verbos se pueden categorizar en diferentes formas. Pueden ser verbos regulares por un lado y verbos irregulares por otro lado. Y eso se estudia principalmente en pasado simple, lo que por ahora no nos interesa. Por ahora nos interesa es otra categorización de verbos. Los verbos que pueden ser dinámicos o de movimiento o de acción, ¿cierto? Que es la misma cosa, por un lado. Y por otro lado, los verbos estáticos o también conocidos como verbos de quietud, que es la misma cosa porque implican quietud, ¿cierto? O sea, en el primer caso se mueve la cosa, en el segundo caso se queda quieta la cosa, ¿cierto? La persona, el animal, el objeto, la idea, el sustantivo en general. Vamos a verlo entonces. Un verbo dinámico, entonces, como le mencionaba, implica movimiento, acciones que se desarrollan de manera física. Así que cuando la rana salta, saltar es un verbo dinámico, porque usted lo puede ver, ¿cierto? Hay movimiento físico de parte de la rana. Cuando el niño patea la pelota, pues hay un verbo de movimiento, patear. Cuando usted corre una maratón, ¿cierto? Correr implica que usted se está moviendo. Entonces, eso es una actividad física, pero no se determina únicamente o no es exclusivo, más bien, de actividades físicas, porque los verbos dinámicos o de acción o de movimiento, que son la misma cosa, también incluyen actividades que se desarrollan mentalmente. Lo que está aquí arriba, ¿cierto? Que le va a dar dinero, poder y toda la vuelta, ¿sí? Entonces, esta vaina que está acá arriba también se va a mover de alguna manera, ¿sí? Tal vez no se mira, pero esa actividad le va a permitir desarrollar muchas cosas y esas actividades que se desarrollan en su cerebro como planear, pensar, imaginar, crear, etcétera, todo lo que usted haga en su mente, ¿cierto? Va a ser una acción de movimiento eh, legalmente, ¿cierto? Un verbo de acción, un verbo dinámico, un verbo de movimiento, a pesar de que usted no lo vea. Si se desarrolla mentalmente o se desarrolla físicamente, entonces estamos enfrente de un verbo que es compatible con cualquier tiempo verbal llamado continuo, llamado progresivo. Es decir, pasado continuo, presente continuo, futuro continuo, presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo, futuro perfecto continuo. Todo eso que diga continuo, que es el apellido, ¿cierto? Todo eso va a ser compatible con verbos dinámicos, ¿sí? Pero si en cambio usted está enfrente de un verbo estático o de quietud, que usted se queda quietico, como son, por ejemplo, los pensamientos, las opiniones,
Sentimientos, emociones, los sentidos, siento frío, siento calor, ¿no? Las percepciones, las posesiones, o tengo algo o no tengo algo, ¿cierto? Usted no se mueve para tener algo, o de medida, ¿cierto? Todo eso implica quietud. Los verbos de quietud no son compatibles con tiempos continuos, no se pueden utilizar. En este caso, pues con presente continuo, que es el que nos compete, ¿no? Pero en general es con cualquier tiempo continuo. Por lo tanto, no podemos decir, por ejemplo, el verbo saber o el verbo conocer es un verbo de quietud, porque usted no está sabiendo algo, ¿cierto? Usted o sabe algo o usted no sabe algo. Usted no tiene que moverse para saber algo que ya en este momento ya conoce, ¿cierto? Usted ya sabe que, comillas, el cielo es azul, pero usted no tiene que hacer algo más para saber eso, ¿cierto? Usted ya lo sabe. O usted no sabe, por ejemplo, me invento a ver algo que sea medio difícil de entender, cómo crear un cohete. Pues usted no lo sabe, probablemente, no lo sé, no tengo ni idea, pero voy a suponer, ¿sí? Cómo ser astronauta. Entonces, esas son cosas que tal vez no se conozcan, no sean muy frecuentes, ¿cierto? Entonces, usted no puede utilizar verbos de movimiento con ese tipo de verbos. Ergo, porque son verbos estáticos, de quietud, ¿sí? O de prácticamente como decir sí o no, prácticamente. Por lo tanto, usted no podría decir, por ejemplo, I'm not knowing the answer. No estoy sabiendo, no estoy conociendo la respuesta. No es compatible. Hasta en español suena raro, ¿cierto? Lo que sí puede hacer es que como un verbo dinámico, un verbo de quietud, perdón, no es compatible con ningún tiempo continuo, entonces esos verbos de quietud van a irse con su primo cercano, van a manejarse con un tiempo verbal que sea más amplio. Y el tiempo verbal que es más amplio es el tiempo, perdón, presente simple. Por eso decimos I don't know the answer. ¿Sí? No podemos decir I'm not knowing the answer, pero sí podemos decir I don't know the answer, que ya es mucho más coherente, ¿no? Otro, por ejemplo, el verbo gustar o gustar de querer, ¿no? Las dos opciones son válidas. Mm, o usted le gusta a alguien o a usted no le gusta a alguien. O a usted le gusta, no sé, la hamburguesa o a usted no le gusta la hamburguesa. ¿Sí? O a usted le gusta el aprender alemán o a usted no le gusta aprender alemán, ¿cierto? O le gusta o no le gusta. Solamente hay dos opciones. Es un verbo de quietud, ¿sí? O sí o no prácticamente. Por lo tanto, no podemos decir she's liking you. Le estás gustando. O ella tiene gusto por ti, pues, ¿no? Le estás gustando, que es lo mismo. No podemos decir eso. Pero en cambio sí podemos decir she likes you. Tú le gustas. Eso tiene mucho más sentido, ¿cierto? Entonces, ese es un verbo estático. Otro ejemplo, el verbo parecer, nuevamente, es un verbo estático, no es un verbo de movimiento. No se está moviendo usted físicamente y no hay movimiento mental, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos decir algo como he's seeming happy, sino he seems happy. Él se está pareciendo feliz, él está pareciendo feliz. Suena hasta muy extraño hasta en español, ¿cierto? En cambio, sí podemos decir él se ve feliz. Perfecto, ahí sí es comprensible, ¿sí? Entonces, este pedacito es importante entenderlo porque los verbos de acción son compatibles con tiempos continuos, los verbos estáticos no. La pregunta es, ¿cómo saber si estamos enfrente de un tiempo, un verbo, perdón, dinámico o estático? ¿Cómo sabemos si es lo uno o es lo otro? Bueno, en este caso, el sentido común nos va a dar una mano enorme. El sentido común no va a ser perfecto, ni mucho menos. El sentido común se va a equivocar y es coherente. Pero el sentido común nos va a permitir darle, enchoclarla, ser certeros, ser precisos, por ahí en un 90%. No va a ser perfecto, porque no el sentido común es perfecto, pero sí va a ser muy preciso, sumamente preciso, o tiene un grado de confianza, de confiabilidad increíblemente elevado, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un juego relacionado con verbos dinámicos y verbos estáticos, ¿sí? En el que vamos a admirar
algunos verbos que son dinámicos, algunos verbos que son estáticos y los vamos a aprender con sentido común. Y si no nos funciona el sentido común, pues como le decía, aquí vale la pena aprenderlos a través de ensayo y error, que es otra manera de recordar, aprender este tipo de temas. ¿Listo? Bien, vamos a hacerlo en este caso. Sí, yo creo que 5 minutos está bien. Con este ejercicio que es relativamente nuevo con ustedes, porque creo que no lo he jugado con ustedes, creo yo, no recuerdo. Y ya les paso el link por aquí por el chat. Listo. Vamos a ver si se puede con un jugador. Listo, vamos a por ello. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Somos parte de una tripulación que está en una nave espacial y en la nave espacial nosotros debemos escapar de un robot gigante que nos quiere... Excuse me. Un robot gigante que nos quiere... eh, un segundo. Nos quiere asesinar. ¿Listo? El objetivo nuestro entonces es escapar del robot, evidentemente respondiendo correctamente a las preguntas que vamos a encontrar en el cuestionario. Y una vez hayamos escapado del robot, nuestro objetivo es ubicarnos en las zonas seguras. ¿Cuáles son las zonas seguras? Los lugares en donde el escenario va a verse iluminado en color verdecito porque el resto de zonas va a verse electrocutada. Así que si usted está fuera de la zona segura, pues usted, su muñequito, se va a electrocutar. ¿Listo? Habiendo dicho eso, bueno, una vez hayamos escapado de todas las zonas seguras y hayamos pasado algunos escenarios, vamos a tener el chance de escapar de la nave que va a ser destruida. ¿Listo? Así que, good luck. Vamos a por ello. Ok, you were electrocuted. Fuiste electrocutado. Has sido electrocutado. Vamos por la segunda ronda.
Come on, Joseph, you can do it. Okay, you have been electrocuted again, but it's okay. Let's go with the third round. Ok. La zona verde, zona verde, zona verde. Izquierda, izquierda, al otro lado. Rápido, 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 rápido. Bien, quieto ahí. Al otro extremo, la zona verde. Rápido, 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 rápido. Quieto ahí. Esquina superior izquierda. Rápido a la derecha, rápido, rápido. Derecha, derecha, derecha. Bien. Muy bien, al final del ejercicio hemos escapado de la nave espacial del robot gigante que nos quería asesinar y llegamos al nivel 2. Muy bien, somos Jet Travelers. Well done. Bien, entonces ya sabemos que necesitaremos entonces verbos dinámicos o de acción o de movimiento que son la misma cosa, ¿no? Antes de que me olvide voy a poner el listado de asistencia otra vez por aquí, just in case, para que sea llenado y procedo a continuar por acá. Bien, sabemos entonces que hay verbos dinámicos y verbos de quietud o verbos estáticos, que es lo mismo, ¿cierto? Y decimos que los verbos de dinámicos o de movimiento de acción van a ser compatibles con todos los tiempos continuos. ¿Listo? Siendo esa la situación, estos verbos dinámicos que vimos en el juego, que pueden ser, por ejemplo, correr, caminar, jugar, tocar, pensar, mmm, memorizar, a ver, ¿cuál más? Crear, etcétera, ¿cierto? Todos estos verbos van a modificarse de alguna manera, porque vamos a decir que estamos creando, viviendo, escribiendo, olvidando, pensando, etcétera, ¿cierto? La terminación ando, endo y endo, ing. Para estos verbos, entonces, vamos a tener lo siguiente. Si nuestro verbo, en general, a nuestro verbo lo que le vamos a hacer es aumentar ing. Work, working, porque todos los verbos van a terminar en ing para los tiempos continuos. Así que evidentemente es la cuestión general, ¿cierto? Pero aquí es donde viene Cristo a padecer, porque eso no es siempre lo que vamos a tener que hacer. O sea, siempre vamos a hacer que nuestro verbo termine en ing, pero a veces vamos a tener que hacer modificaciones adicionales.
Y aquí viene la primera modificación adicional. Cuando nuestro verbo termine en E y la E no suena, que casi siempre es así, ¿no? Por ejemplo, dance, y de hecho aquí vale la pena hacer una revisión con Word Reference, porque Word Reference es el diccionario, a mí en particular me gusta mucho, pero es el diccionario sugerido, no es traductor, no es diccionario. Y aquí le dice, venga, yo no sé cómo pronunciar esto, ¿cierto? Supongamos que no sepa. ¿Será que es dance? Y escuchémoslo, porque dance no es como se escribe, no es como se pronuncia, sino dance, 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 ¿sí? Mire que es, aquí está la pronunciación y es dance. En este caso la E no suena. Vamos por otro. Por ejemplo, el verbo crear. El verbo crear se pronuncia como create. create, Ahí está. create, Otro verbo, el verbo que estaba en el ejemplo, el verbo crear de fabricar, make. make, make, ¿Sí? Entonces, cuando tenemos verbos, esto va por acá, cuando tenemos verbos que terminan en E, pero la E no suena, y para saber si suena o no, pues la recomendación es irse a un diccionario, en este caso el diccionario propuesto es Word Reference, y dentro de Word Reference usted escribe la palabrita aquí, le da listen para saber cómo se pronuncia, ¿cierto? Y ahí va a mirar que pues, la E en muchos casos no suena, ¿no? Cuando ese es el caso, la E se elimina. Make, making. Dance, dancing. Create, creating. ¿Vale? Segundo caso. Tercer caso. Si nuestro verbo tiene una sola sílaba, ¿qué es una sílaba? ¿Qué son las sílabas, por cierto? Paréntesis ahí rapidito. Nosotros las sílabas en español las utilizamos mucho para saber si una palabra es aguda, grave, esdrújula, con el fin de saber en dónde poner la tilde, ¿cierto? Es lo que nosotros hacemos. Y decimos que una sílaba es la manera como partimos una palabra en particular. Por ejemplo, crear, dos sílabas. Olvidar, tres sílabas. Imaginar, cuatro sílabas. Perro, dos sílabas, y así sucesivamente, ¿no? Porque no es exclusivo de verbos, puede ser de adjetivos, sustantivos, adverbios, etc. Aquí la pregunta entonces es, qué es una sílaba? Bueno, una sílaba, o cómo sabemos que olvidar tiene tres sílabas, ¿cierto? Uno lo hace por inercia, ¿cierto? Pero ¿por qué es olv y por qué es olvidar y no olv y dr, ¿cierto? ¿Por qué no es eso? Bueno, es porque nosotros lo que vamos a hacer con una sílaba es agrupar pedacitos de la palabra con sonidos de vocal. Es decir, donde hay un sonido de vocal independiente, ahí hay una sílaba, ¿sí? Entonces, i, ma, ji, nar. Mire que ahí tenemos cuatro sonidos de vocales que son independientes el uno del otro. Ahí es donde tenemos una sílaba, ¿sí? Solo por si acaso no nos acordábamos de que era una sílaba, just in case. Así que cuando tenemos un verbo que tiene una sola sílaba, que en términos de escritura normalmente ve que la palabra es cortica, ¿cierto? Y aparte de eso tiene una terminación de consonante, vocal, consonante, F, A, I, O, U, T, por ejemplo. La última consonante se va a doblar, se va a duplicar, se va a repetir, ¿sí? Por ejemplo, swim. Swim termina en consonante, por acá, vocal, la letra I, ups, ya, y consonante otra vez la letra E. Siendo ese el caso, la última letra, que es una M, se va a duplicar para decir nadando, ¿sí? Swim, swimming, ¿eh? Según tercer caso. Cuarto caso, bueno, hay una excepción para esta regla, y este es el cuarto caso. La excepción es que por más que nuestro verbo termine en consonante, vocal, consonante, si la última consonante es W, X o Y, pues ahí como el alfabeto para arriba, ¿no? Para abajo más bien, o para adelante mejor. Entonces la W, la X, la Y no se van a duplicar, ¿cierto? No vamos a poner dos veces la Y, no vamos a poner dos veces la X, no vamos a poner dos veces la W, ¿sí? Ahí hay unos ejemplos. Y el quinto caso de modificación de nuestro verbo, que debe ser un verbo dinámico de acción de movimiento, no puede ser un verbo estático, es que a este verbo, si termina en un diptongo, bueno, otra vez clase de español, ¿qué es un diptongo? Un diptongo es una
variación interesante en la que tenemos un sonido de doble vocal, ¿sí? Cuando tenemos una doble vocal, una leída de la otra, que generan un sonido de doble vocal, pues, ¿cierto? Ahí estamos enfrente de un diptongo. Lelutier es un grupo de comedia argentino bastante interesante y ellos dicen que también hay un consonantongo, que es el sonido de doble consonante. En fin, pero es otra cosa. Cuando tenemos un diptongo, pero no cualquier diptongo, sino esta terminación IE, ¿cierto? Este IE, esta doble vocal, se va a cambiar, se va a modificar, se va a reemplazar, se va a sustituir por Y. Evidentemente, antes de aumentar ing, ¿no? Porque para todos los verbos dinámicos vamos a hacer una terminación ing. Lo que pasa es que antes de la ing, en algunos casos vamos a hacer alguna modificación adicional. Por ejemplo, die, dying, morir muriendo, o lie, que es el verbo yacer, de estar acostado, lie, lying, ¿vale? O mentir, que también es parecido, ¿no? Lie, lying, morir muriendo. Bien. Ahora sí, ya sabemos cómo funciona el verbo principal, el verbo de acción, el verbo de movimiento, que debemos modificarlo, ¿cierto? Para que sea compatible con todos los tiempos continuos progresivos, que es la misma vuelta, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos visto este pedazo. Y sabemos también que vamos a necesitar dos verbos, porque lo mencionamos hace un ratico, ¿no? El verbo to be y el verbo principal. Y vamos a ver que en un ratico, que la mención, la referencia más bien entre español y el inglés es muy parecida, porque decimos Marta está comiendo frutas. Marta is eating vegetables, ¿sí? La organización es prácticamente la misma, ¿sí? Pero entonces, antes de meternos por la parte gramatical, lo que siempre hacemos es ver para qué nos sirve esto, para qué lo estudiamos, con cuál finalidad estamos revisando este tiempo verbal, como para qué o qué, ¿cierto? Porque gramaticalmente es breve, eso es re fácil. La pregunta es, ¿cómo saber si es mejor decir I am living o I live? ¿Cómo saber si es mejor decir estoy viviendo o vivo en, no sé, en Bogotá? ¿Sí? Es la pregunta más coherente que podemos hacernos. Bueno, parece es que estudiamos, parece es que miramos la aplicabilidad de este tiempo. ¿Para qué nos sirve? De más frecuente a menos frecuente. Vamos a utilizar presente progresivo para mencionar que algo en este momento, aquí ahora, en este instante, en el ya, está sucediendo o evidentemente que no está sucediendo, ¿cierto? Por ejemplo, usted está comiendo popcorn mientras está en la clase. Puede que esté sucediendo o puede que no esté sucediendo eso. Perfectamente válido. Primer caso. Segundo caso. Vamos a utilizar presente continuo o presente progresivo, que es lo mismo, cuando queremos predecir el futuro. Otra vez predicción, ¿no? Mire que es bastante interesante aquí. Vamos a predecir un futuro en un futuro cercano. Y esto está basado, esta predicción de futuro, está basado principalmente en hechos, en datos, en cifras. Por lo tanto, el tipo de precisiones tiene del futuro es una predicción que si bien no necesariamente va a ser del 100%, ¿cierto? Porque will es prácticamente, perdón, porque el presente continuo prácticamente la predicción es casi del 100%, ¿no? No falta que pasen eventos raros, pero casi es del 100%. Acá la predicción, si bien no es 100% exacta, la predicción es altamente probable. Es muy, muy posible de que nuestra predicción sea loable, certera, es exacta, ¿cierto? Porque nos estamos basando en datos, en información estadística, en conocimientos debidamente probados con anterioridad, ¿cierto? Y normalmente, pues, por eso hablamos de un futuro cercano, algo que va a pasar dentro de poquito y que tenemos mucha certeza de que va a pasar eso, ¿cierto? Segundo caso. Tercero, creo. Sí, segundo. Vamos con el tercero. Vamos a utilizar presente continuo para mencionar que algo está pasando, si no bien ahora, alrededor de este momento. Por ejemplo, usted está leyendo Cien años de soledad.
¿sí? No está leyéndolo en este preciso instante a las 5:47 de la tarde del día de hoy. No lo está haciendo en este momento porque usted está así aquí conmigo. Pero, digamos, antes de empezar la clase usted lo estaba leyendo y mañana continuará con el capítulo, bueno, no está en capítulos, pero en la siguiente parte, en donde Remedios la Bella se asciende al cielo. Me invento. Alerta de spoiler. Entonces, en ese pedacito es donde había quedado y ahora va a seguir con cómo el coronel Aureliano Buendía hace alguna cosita con sus pececitos. Me invento, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo una mención de que algo no está pasando en este precisamente exactamente en este momento, pero sí alrededor de este presente, ¿sí? Entonces, alrededor de este presente, un mes para adelante, un mes para atrás, 6 meses para adelante, 6 meses para atrás, un día para adelante, un día para atrás, ¿cierto? Entonces, que usted le llaman por teléfono y le dicen, ¿de qué estás haciendo? Ah, es que estoy con mi familia jugando Monopoly, me invento, ¿cierto? Usted ha parado para contestar su llamada. Antes de eso le estaba jugando y cuando termine su llamada continuará jugando Monopoly. Me invento yo que sea cierto, ¿sí? Entonces, para eso es que utilizamos presente continuo también. Y me salté por la de acá, lo siento. Bueno, vamos con la cuarta razón, el cuarto motivo. Bueno, el cuarto motivo es el mismo de la predicción de futuro, que así que ya lo mencionamos indirectamente. El quinto motivo es para describir situaciones temporales de este momento, ¿sí? Algo que no va a durar toda la vida. Por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, decíamos, eh, we are staying at home during the quarantine. ¿Sí? Estamos quedándonos en casa durante cuarentena. ¿Cuánto duró la cuarentena? 3 meses, 4 meses, no me acuerdo cuánto era, ¿cierto? Pero es una situación que no iba a durar toda la vida, ¿cierto? Era una situación temporal del presente de corto plazo. Y aquí es la clave, corto plazo. Esta es la clave, nuevamente, corto plazo. O por ejemplo, cuando una pareja se embaraza, normalmente el hombre o la mujer, cualquiera de los dos, a veces ninguno, a veces una persona puede tener desórdenes alimenticios. Lo cotidiano es que sea la mujer, pero puede darse que sea el hombre en realidad que tenga los desórdenes alimenticios durante algunos días. Y uno podría decir, ok, mientras estoy embarazado, mientras estoy embarazada, ¿cierto? Porque normalmente se dice estamos embarazados, así que tendría mucho sentido decir estoy embarazado con mi pareja, ¿sí? Podríamos decir I am eating a lot these days. Estoy comiendo mucho en estos días, ¿cierto? Porque tengo el estrés, porque hay cosas que no me cuadran, porque es mi primer hijo, porque, bueno, ¿cierto? Es una situación temporal que no va a durar toda la vida, es algo de corto plazo. Son hábitos, pero que duran un periodo de tiempo relativamente corto, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos presente continuo. Y el último motivo por el cual utilizamos presente continuo progresivo, que es la misma cosa nuevamente, es para mencionar eventos, situaciones que son repetitivas, evidentemente en el presente, pero que esas situaciones repetitivas, cotidianas, frecuentes, son un tanto molestas, bochornosas, incómodas, que nos sacan de quicio, que no nos gustan, ¿sí? Que se de una vez uno dice, pues, pucha, todos somos humanos, ¿qué hacemos? A veces tenemos malos días, a veces tenemos buenos días, a veces hay cuestiones que a uno se le escapan de las manos, está bien, no lo comprende. Pero que la situación irritante de alguien más se lleva a cabo de manera muy recurrente, frecuentemente, a pesar de que ya hemos dado feedback, por ejemplo, es molesto y por eso decimos, utilizamos presente continuo para mencionar eso. Por ejemplo, y bueno, como es algo repetitivo, ¿cierto? Utilizamos cosas como always, constantly, forever. Por ejemplo, he's constantly talking during class, ¿cierto? Mi compañero de estudio siempre está constantemente hablando. Y bueno, eso me distrae, ¿cierto? Y eso es molesto para mí, ¿sí? Recapitulando rápidamente, presente continuo, ¿para qué nos sirve?
para mencionar que algo está pasando o no en este momento, justo ahora. Segundo, para predecir eventos futuros, pero esos eventos futuros tienen una probabilidad de éxito muy elevada, ya que están basados en datos y en información estadística, en hechos comprobados, ¿cierto? No es que podamos predecir con certeza del 100% el futuro, pero la probabilidad es sumamente alta, ¿cierto? Esa es la tercera y la cuarta razón, de hecho. El siguiente motivo es para mencionar hábitos temporales, algo que va a durar, que dura en el presente, pero no va a ser toda la vida. 2 meses, un mes, 5 meses, ¿cierto? El siguiente motivo es para mencionar que algo está sucediendo, si no ahora, ya justo en este momento, alrededor de este momento, sí. Y finalmente para mencionar que algo que se da de manera repetitiva en el presente para nosotros es chocante, molesto, no nos gusta, eh, eh, y ese evento se está, aún a pesar de que hemos dado retroalimentación de que no nos gusta, ese evento sigue llevándose a cabo. Entonces, ¿sí? Para eso utilizamos presente continuo. Ahora, ¿cómo va a funcionar el presente continuo? Es la pregunta de esta ocasión. Habíamos dicho hace ratico que necesitamos dos verbos, el verbo to be y el verbo dinámico, ¿cierto? Recordéis el verbo to be. El verbo to be para yo va a ser am, o la versión negativa, am not. El verbo to be para todos los plurales, ustedes, nosotros, ellos, va a llamarse are, ¿cierto? Y ese are puede ser contraído como en negaciones como aren't, ¿cierto? Hay otra opción, pero are not, pero es menos frecuente. Y el verbo to be para un hombre solito, para una mujer solita o para un animal solito, la conjugación es is, que en su versión negativa is not se puede contraer como isn't o snot, ¿sí? Eso es parte del verbo to be, que es en función de lo que recuerdo del juego, pues era algo relativamente sencillo, ¿cierto? Era algo que ya teníamos integrado, ergo, esa es la primera parte y no le vamos a poner mucho cuidado. ¿Cuál es el segundo verbo? El segundo verbo es el que mencionamos hace ratico, que es el verbo dinámico, al que le vamos a aumentar ing, la terminación, y que lo hemos mencionado en los últimos minutos y antes de la aplicabilidad, ¿cierto? Y note que si usted compara presente continuo con verbo to be, solamente con el manejo del verbo to be, ¿cierto? Usted va a darse cuenta que es prácticamente el manejo del verbo to be, pero aumentándole un verbo, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de decir Mariana está en casa, por ejemplo, con el contexto, podemos decir Mariana está escribiendo en casa, ¿sí? Lo único que agregamos es una actividad adicional. Obviamente el contexto va a cambiarnos, ¿no? Pero en términos gramaticales vamos a utilizar el verbo principal después de la negación. No es más. Evidentemente, nuevamente el contexto es el que va a cambiar. Y si lo comparamos con el español, vamos a observar que el esquema es prácticamente el mismo. Por ejemplo, Marcos es, bueno, está en este caso, está jugando fútbol. Marcos is playing soccer. ¿Sí? Porque la estructura en cuanto al orden se refiere es exactamente igual. Vamos con nosotros. Nosotros estamos, a ver, estudiando álgebra. We are studying algebra. ¿Sí? Mire que el contexto es exactamente igual, la organización más bien, ¿sí? ¿Cómo hacíamos la negación? El verbo to be, decíamos que la negación del verbo to be es am not, is not, are not, con sus contracciones respectivas, ¿cierto? Que en presente, bueno, que en español podríamos mencionarlo como el ejemplo diciendo, Tatiana no está, a ver, un verbo, nadando. Mariana is not swimming. ¿Sí? Mira que la organización nuevamente es exactamente igual. ¿Sí? El bebé no está comiendo las verduras. The baby is not, o los bebés, mejor para utilizar con el verbo to be are. Los bebés no están comiendo las verduras.
The babies are not eating the vegetables. ¿Cierto? Toddlers, de hecho, más que bebés. Toddlers, queda mucho mejor. Como los infantes, ¿no? Bien. Y al igual que en español, para hacer preguntas, diríamos, ¿está usted tomando notas? Are you taking notes? Are you taking? ¿Está usted tomando notas, no? O por ejemplo, a ver otra. ¿Está lloviendo en su ciudad? Is it raining in your city? En este momento se entendería, ¿no? O por ejemplo, a ver otra pregunta. Are you travel una predicción de futuro. Are you traveling to Medellín this in vacations? ¿Va a viajar a Medellín en vacaciones? ¿Sí? Entonces, mire que el verbo, la organización de presente continuo con respecto al español es prácticamente la misma, ¿no? Es totalmente igual, ¿sí? Entonces, mmm, otra manera de verlo es que el presente continuo, vamos por acá, el presente continuo que maneja el verbo to be por un lado y el verbo principal por otro lado, es como si mezclásemos los dos elementos que nosotros tenemos en el presente simple, porque vamos a utilizar el verbo to be y otro verbo, solo que ese verbo se va a modificar no aumentando s, s y s, sino aumentando ing. Acuérdese, por ejemplo, entonces de los muñequitos estos de Dragon Ball, ¿cierto? En donde los que hacemos es unificarlos para crear un nuevo tiempo verbal, ¿cierto? Que es como una fusión de los dos tiempos, de los dos esquemas que tenemos en presente simple, ¿no? Verbo to be y el otro. Eh, listo, ahí sí se ve la cámara y se ve pantalla también. En este momento estoy con los slides. ¿Se ve bien? Bueno, de todos modos, la cámara no es tan importante. Lo que sí importa es el contenido del, de los slides y pues de los juegos, que también es igualmente importante, ¿no? La cámara, pues, bueno, era una agregada adicional. Para la próxima voy a intentar a ver si puedo arreglar la cámara y voy a probar a ver qué le podemos arreglar. ¿Listo? De todos modos, gracias por el dato. Si no funciona la presentación de la pantalla, esa parte sí me preocuparía un poquito, ¿vale? Pero la cámara, pues, bueno, si no se presenta, pues creo que no hay mucha pérdida, ¿no? Bueno, entonces, ya hemos visto cómo funciona el presente progresivo, presente continuo. Vamos a hacer un juego de esta parte. Como presente continuo es relativamente fácil. Vamos a hacer solamente un juego y posteriormente, una vez terminemos este juego, vamos a mirar el paralelo entre presente simple y presente progresivo y vamos a mencionar cuál es la tarea que tenemos para esta ocasión. ¿Listo? Entonces, vamos con el tesoros. Como el ejercicio es cortico, porque es muy sencillo, vamos a hacerlo por 3 minutos nada más. El chat, listo. Ujú. Listo.
Bien, ya sabemos cómo funciona. Vamos a escoger todo lo que sean diamantes. ¿Listo? Ergo, good luck. Okidoke. Muy bien. Hemos terminado aquí el ejercicio, el juego relacionado con presente continuo, presente progresivo, que nuevamente es lo mismo, ¿cierto? Y nos vamos a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. El paralelo entre presente simple y presente progresivo. ¿Por qué utilizamos lo uno? ¿Por qué utilizamos lo otro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la semejanza entre ambos casos? ¿Sí? Porque en ambos casos estamos hablando del presente, ¿sí? Pero aparte del nombre presente simple y aparte del nombre presente continuo, pues, bueno, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, decir yo vivo en Canadá versus yo estoy viviendo en Canadá. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, presente continuo nos menciona actividades que se desarrollan en este instante, aquí, ahora, en este momento, en este preciso, preciso instante, ¿sí? Presente en simple, en cambio, nos habla de verdades generales, algo más de largo plazo. Y aquí está la clave que se viene a continuación, porque esto es la versión general. La clave está en que el presente simple, perdón, presente continuo, describe situaciones temporales, algo de corto plazo, algo que va a ser, va a tener un fin establecido que no va a durar mucho tiempo, ¿cierto? El presente simple, en cambio, nos habla de una situación más bien permanente, algo de largo plazo. Y esa es la clave.
Presente continuo, entonces, nos dice prácticamente que es casi como si supiésemos cuándo va a terminar un evento, cuándo empieza y cuándo finaliza. Presente simple, en cambio, como es una situación permanente, es casi que como de pronto sabemos cuándo empieza, pero el momento en que va a terminar, pues no lo sabemos, no lo conocemos, porque es una situación más de largo plazo. Esta es la clave. ¿Se acuerda que le habíamos dicho que el presente simple habla de situaciones permanentes y situaciones permanentes pueden ser, por ejemplo, verdades que se conocen aquí ya en la Conchinchina? ¿Cierto? Bueno, ese es el segundo paralelo y el más importante, de hecho. Tercer paralelo. El presente simple, presente continuo más bien, me sirve para hablar de predicciones de futuro. El presente simple también me sirve para hablar de predicciones de futuro. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas predicciones de futuro? La diferencia está en que en presente continuo, esas predicciones de futuro son principalmente para hablar de planes que nosotros hemos hecho, que ese poder está dentro de nosotros, ¿cierto? Que es un futuro de corto plazo y que esa predicción de futuro está basada en cifras, en datos, en conocimientos previamente ya corroborados ¿sí? En evidencia ya previamente establecida. La predicción de futuro, en cambio, de presente simple está basada en una predicción de un evento que se va a llevar a cabo en algún momento del futuro, que ya sabemos cuándo, ¿cierto? Porque está agendada en nuestro cronograma de actividades. Este viernes será el concierto y este viernes iremos al concierto, ¿cierto? Vamos a ir al concierto. Ese cronograma ya está allí. Es una predicción de algo que ya sabemos que sí vamos a hacer, pero que ese evento no depende de nosotros. Nosotros no tenemos el poder de modificarlo, ¿sí? Es 100% predecible, porque sí se va a predecir, porque sabemos que se va a llevar a cabo. Presente continuo, entonces tenemos en cambio que la predicción tiene un grado de confianza muy elevado, pero que no es del 100%, porque depende de nosotros y puede ser que nosotros cambiemos de idea. Puede darse, ¿cierto? Pero poco probable, pero puede darse. Tercer caso. Cuarto caso. El presente continuo nos menciona que una actividad se desarrolla en este momento o alrededor de este momento. Si nosotros no le estamos haciendo justo en este momento, le estuvimos haciendo hace unos minutos y lo continuaremos haciendo mañana, en una hora, dentro de 3 horas, ¿cierto? Pero está alrededor de este instante. Lo que le decía del juego de Monopoly, por ejemplo. Mientras que, o sea, es una sola cosa, pero que se está desarrollando alrededor de este instante. Presente simple, en cambio, nos habla de que esa actividad que desarrollamos se repite y se realiza una y otra y otra y otra y otra y otra vez, de tal manera que somos expertos en esa actividad, porque nos volvemos expertos con cosas que realizamos, ¿no? De manera frecuente. Cuarto caso. Quinto caso. Vamos a utilizar presente continuo para mencionar que algo que se repite en el tiempo para nosotros es chocante, molesto, desagradable y por lo tanto vamos a decir ese evento que no nos gusta, vamos a mencionarlo con palabras como always, constantly, forever, porque son eventos que si se dieron una vez en la vida, pues, qué caray, todos somos humanos. Pero cuando se dan de manera repetitiva y ya hemos dado retroalimentación y aún así se siguen repitiendo, es como que esta cuestión no me gusta, ¿cierto? Esta situación no es que me llame mucho la atención. Presente continuo. Presente simple, en cambio, lo vamos a utilizar para hablar de gustos, preferencias, opiniones, ¿cierto? Entonces, pienso que pasa esto, creería yo que deberíamos hacer esto. Mi opinión sobre esta situación es que tal vez no es la mejor del mundo, o es que te ganaste la lotería con esa persona, ¿cierto? Entonces, ese es el quinto paralelo. Así que, a grandes rasgos, podríamos decir que el presente continuo se va a utilizar para situaciones de corto plazo, situaciones temporales, algo que no va a durar toda la vida, es algo de chiquitín.
Presente simple, en cambio, lo vamos a utilizar para lo contrario, para situaciones más bien permanentes o de largo plazo, ¿sí? Que no sabemos cuándo van a finalizar. Presente continuo sí sabemos que van a finalizar y va a finalizar pronto. Presente simple sabemos que va a finalizar, pero ¿cuándo? Porque eso no tenemos ni idea porque es de muy largo plazo, ¿sí? Y palabras clave que nos pueden ayudar a determinar si estamos en presencia de un corto plazo, de un largo plazo, de un presente continuo o de un presente simple, son palabras como en presente continuo, de inmediatez, ¿no? Como ahora, actualmente, en este momento, ¿sí? O justo ahora. En cambio, palabras más de largo plazo o que nos van a servir para el presente simple van a ser como cada cierto tiempo, usualmente, siempre, nunca, a veces, los adverbios de frecuencia que habíamos utilizado, ¿no? Esa es la diferencia entre presente simple y presente continuo. Así que, por ejemplo, cuando decimos yo vivo en Canadá, va a ser diferente de decir yo estoy viviendo en Canadá, porque yo vivo en Canadá es algo que decimos es algo permanente. I live in Canada, ¿cierto? Que es algo que yo ya me establecí allí, yo ahí vivo con mi familia, estoy muy feliz con ellos y difícilmente me voy a regresar a mi país de origen o difícilmente me voy a cambiar de papeles, ¿cierto? Pero decir I am living in Canada, estoy viviendo en Canadá, estoy diciendo de que yo estoy viviendo en este país por un periodo de tiempo corto porque todavía mis papeles no están en regla o porque el país no me gustó o porque, bueno, me pienso regresar y pienso solamente quedarme un año, 2 años o lo que sea, ¿cierto? Y después me devuelvo. Esa es la diferencia entre presente simple y presente continuo, ¿vale? Así que estos son algunos ejemplos. En términos gramaticales, pues evidentemente el verbo to be va a estar presente con presente continuo, así como el verbo principal aumentado ing. En presente simple, en cambio, si hablamos de negaciones o preguntas, el presente simple va a tener la presencia de un verbo auxiliar, pero que si es una afirmación, el presente simple va a utilizar la modificación del verbo aumentando s, es y es si la actividad la hace un hombre, una mujer o un animal. Por ejemplo, en este caso, Jessica and Jill are preparing for their test. En este caso estamos en presente continuo por la parte gramatical, ¿cierto? Pero si quitamos la parte gramatical es porque esta actividad es algo de temporal, es algo que se está llevando en este momento, aquí, ahora, y que no va a durar toda la vida, porque prepararse para un examen no se va a preparar durante 50 años, ¿cierto? O sea, no. Otro, papá trabaja en una fábrica de moldes. Dad works in a molding factory. Eso es algo de situación permanente. Él, me invento, yo ha trabajado durante 20, 30 años allí, así que la probabilidad de que cambie de empleo es muy reducida. Pues él ya se va a jubilar allí, ¿cierto? Entonces mire que esto es presente simple. Y aquí tenemos que el verbo principal se modifica aumentando la S para decir que es algo de largo plazo, ¿no? Estos son dos ejemplos que tenemos aquí para mencionar la diferencia entre presente simple y presente continuo, pero que vale la pena hacer con una revisión adicional, con dos ejercicios que voy a poner aquí en chat. Bueno, este no lo necesitamos. El primero es un ejercicio que le puede ser de gran utilidad para diferenciar en términos gramaticales cuando utilizar lo uno, cuando utilizar lo otro. En este caso, lo que usted va a hacer es un ejercicio de autoevaluación. Usted le pone, por ejemplo, she, Sally is always, como decimos en presente simple, does, do o is doing. Voy a suponer que is doing. Y acá, bueno, el resto, ¿no? Una vez haya terminado el ejercicio, le da finish, le da check my answers. Y si es correcta, le va a salir en verdecito. Si es incorrecta, pues le va a salir en rojito, ¿vale? Presente simple y presente continuo. Y por el otro lado vamos a hacer un ejercicio aquí. En este caso voy a ver si puedo ingresar con usted. A ver, vámoslo, vamos con el mismo del robotcito. Vamos a hacerlo durante 5 minutos porque este ejercicio siempre es un poquito largo. Ya sabemos cómo funciona. Y una vez terminemos el juego, nos vamos con la tarea, ¿vale? Explicar la tarea. Listo.
Listo, vamos a por ello. Ya sabe cómo funciona, debemos escapar del robotcito gigante. ¿Listo? Ujú. Quieto ahí, Joseph, quieto. Muy bien, vamos quedando en el nivel 2. Vamos a escapar nuevamente del monstruico. ¿Mm? Adentro, Joseph. Eso, quieto ahí.
Well done. Muy bien. Y hemos escapado de la nave espacial y hemos sobrevivido. Congratulations. Vamos a mirar qué rango tenemos. Somos Rocket Travelers. Muy bien. Y aquí finaliza nuestro ejercicio de presente continuo y presente simple, la diferencia entre ambas temáticas, ¿no? Ambas temáticas más bien. Vamos a hacer entonces la tarea. ¿La tarea cuál es? La tarea, la actividad del ejercicio es el siguiente. Dentro de dentro del Drive, cuando nos vamos a Drive, vamos a encontrar que en la carpeta talleres calificables, la carpeta talleres calificables, el instructivo, que es la versión 0, ¿cierto? Nos va a decir lo siguiente. Venga, para esta ocasión vamos a desarrollar en la sesión número 6 el taller de presente progresivo, ¿cierto? Ese taller de presente progresivo también está en Drive. Cuando nos vamos a Drive, ahí dice número 6, presente progresivo, present progressive, de hecho, y cuando lo abrimos vamos a encontrar este documento con una serie de imágenes. El objetivo de nosotros es el siguiente. Vamos a relacionar la imagen 1 con alguna de las frases que tenga aquí. Por ejemplo, si para mí The family is eating dinner es la número 6, aquí le vamos a poner el número 6. Si para mí Mr. Jekora is smoking es la número 2, pues aquí le ponemos el número 2 y así sucesivamente con respecto a presente continuo. ¿Listo? Es un ejercicio cortico, solamente son 24 frases que hay que relacionar con las 24 imágenes aquí y esa es la tarea que vamos a entregar para esta ocasión de cierre de semana. ¿Listo? Entonces, aquí terminamos la sesión del día de hoy. Si hay preguntas, bienvenidas. Si no hay preguntas por esta sesión y de pronto surge alguna para más adelante, ya sabe que le voy a responder por correo o en su defecto al WhatsApp. Pero si hay preguntas en este momento, bienvenidas ellas, ¿vale? ¿Cuál es la fecha de entrega? Todas, bueno, nosotros vamos a ver calendario. La idea es que se entregue todo al final de cada semana, es decir, la primera semana haber entregado todo hasta el viernes, hasta el domingo, la segunda semana, o sea, esta semana, de entregar todo hasta el mañana 8 y nosotros vamos a terminar nuestra sesión, nuestra última sesión el día 12 de diciembre, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a terminar el curso el día 13. El 13 a la medianoche es el máximo plazo para entrega de evidencias, porque el 14 ya hago calificaciones y el 14 yo cierro contrato, finalizo contrato. De hecho, el 13 termino contrato. Así que hasta las 10 de la noche, lo ideal es que me envíen todo para yo trasnocharme ese mismo viernes, perdón, calificar evidencias el mismo viernes 13, ¿sí? Y con respecto a evidencias, pues ya darle certificado para que ustedes tengan su diploma descargable en Sena Sofía, ¿vale? Entonces, todas las evidencias, todo, las 6 actividades que creo que son, no me acuerdo si son 6 o 5, miremos a ver. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco actividades, efectivamente. Las 5 actividades que nosotros tenemos en el nivel se van a entregar máximo hasta el día 13 de diciembre a las 10 de la noche. Vamos hasta las 10 de la noche para yo tener esas, esa, mm, esa holgura de tiempo de 10 a 12 para yo calificar evidencias, para que ustedes ya, porque como le digo, mi contrato termina el 14, entonces tengo que calificar antes del 13 para hacer la solicitud de que ustedes tengan el diploma y toda la cosa. Entonces, hasta el 13 hay tiempo para entregar evidencias a las 10 de la noche. ¿Listo? Si no me he entregado alguna, este es el chance para este fin de semana finalizarlos, acabar las actividades que nos hacen falta. Y bueno, nos veríamos ya entonces el día 10 para la penúltima sesión, ¿vale? Entonces, la fecha de entrega del PowerPoint junto con las otras actividades es máximo hasta el 13 a las 10 de la noche. ¿Listo? Máximo, porque no vamos a alcanzar a dar más tiempo porque tengo que hacer el cierre del curso. ¿Listo?
¿Alguna otra pregunta de pronto? Listo. Bien, entonces, si hay alguna otra inquietud o de otro estilo, de otro tipo, recuerde que yo estoy respondiéndolas en el WhatsApp o en su defecto ahí en el, ¿qué se llama esto? En el, en el correo electrónico, ¿vale? My pleasure, con todo gusto. Nos vemos el día martes y feliz día de velitas. Que os vaya bonito. Chao, chao.